Papi, ¿no quieres un poquito de leche? ¿No? Buenas tardes. Ah, Estamos listos para aprender el Salmo 78. Otro salmo que se relaciona con el masquil que hemos dicho, que es el que nos brinda aprendizaje. ¿Ok? Una enseñanza o aprendizaje. Y hoy estamos a febrero 24 del 2024 y que estamos con mucho gusto de nada, mamá. pidiéndole al Padre Todopoderoso que nos ilumine porque realmente Él es el único que puede explicar las cosas que Él le dictó en Asaf, que es el autor de este salmo. Vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, bondadoso. Nos has protegido por toda esta semana de todo mal. Nos has permitido tener salud y vida para estar aquí ansiosos, esperando otro nuevo conocimiento, otra nueva enseñanza. Y te pedimos, Padre, que tú seas el que hable a través de nosotras, que no se diga nada en contra de tu voluntad, que todo sea de acuerdo a lo que tú has asignado aquí en tu palabra. Te pedimos, Padre, por todas las necesidades de las personas que están aquí presentes y las personas que después lo verán. Por todas las personas que están intercediendo, Señor. Escucha cuando sea tu perfecta voluntad. Permanece aquí con nosotros, no nos dejes, que tu espíritu no nos deje. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora les voy a explicar por qué digo Yeshua Jesucristo, porque una vez no dije Jesucristo, nada más decía Yeshua, y al final de la clase una persona me dijo, ay, sí, estuvo muy, muy interesante, comprendí todo. Oye, pero ¿quién es Yeshua? Ah, dije, qué barbaridad. No, 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 no lo vuelvo a hacer porque mejor es que quede bien enfatizado. Jesucristo es el nombre de nuestro Mesías en griego, pero en hebreo su verdadero nombre fue Yeshua. Así es que usaremos los dos intercambiablemente para poder que haya buena comunicación. Muy bien, todo el mundo abierto su Biblia en el Salmo 78. Listos. Dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, hacia su pueblo infiel. O en esta ocasión nos va a tocar ver cómo el Padre Todopoderoso, cómo nuestro Señor les permitió a los israelitas desde la salida de, desde la salida de Egipto, los sacó de la esclavitud y ellos le pagaron de muy mala manera. Lo vamos a ver paso por paso. Fíjense bien, este salmo es muy largo. Tiene 72 versículos. Así es que lo vamos a dividir en dos porque si no, no nos va a abarcar el tiempo en la hora que nos corresponde. Muy bien. Dice aquí que es un masquil. Masquil, acuérdense que significa que es un salmo que nos deja algo de enseñanza, que aprendemos, que nos hace conscientes de algo. Y el autor se llama Asaf. Acuérdense que ya habíamos visto otros salmos de Asaf. Y Asaf era en el tiempo de David su director del coro. Él era el director de coro ahí en el templo. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para poder ver unas ilustraciones. Muy bien, dice Salmo 78, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Bien, ese es el título. Masquil es un salmo que nos deja una enseñanza divina, una enseñanza para que nosotros no se nos olvide lo que otros han pasado y lo que han experimentado y lo que han tenido que batallar para entender los conceptos,
las enseñanzas que Dios quiere que nosotros guardemos aquí y en nuestro corazón. El autor es Asaf, que era en aquel entonces, en tiempos de David, cantor, compositor y profeta. En tiempos de David tenía esos tres cargos ahí. Bueno, vamos a ver, dice, ¿es realmente Yeshua Jesucristo tu Salvador, tu Señor? O sea, tu amo. Tenemos que pensarlo muy bien, porque cuando nosotros nos convertimos a Él, decimos, Él es nuestro Salvador, ¿sí? Porque lo decimos con nuestra boca, lo confesamos con nuestra boca como nuestro Salvador. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos redimió y Él es por medio de quien nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. Pero, pero, nosotros aseguramos que Él es nuestro Salvador. Ujú. Cuando le decimos, Yeshua, Jesucristo, yo creo en ti, yo le confieso con mi boca, yo te confieso con mi boca como mi Salvador, como mi Redentor. Eso está, lo tenemos bien claro. ¿Redentor de qué? ¿Salvador de qué? Sí, nos ha salvado de la muerte eterna, porque nosotros ahora tenemos la posibilidad de ir a una vida eterna sin muerte. Si nosotros, si nosotros somos fieles hasta el final. Muy bien. ¿Y qué de la palabra Señor cuando decimos, Él es mi Salvador, mi Redentor y mi Señor? ¿Pero qué significa que sea nuestro Señor? Vamos a ver qué significa. Dice, como Señor, Él quiere que nos sometamos a su voluntad y que le sirvamos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, como Señor, Él quiere que nos sometamos a su voluntad, que le sirvamos. Fíjense bien, cuando yo vivía en México, tenía una señora que me ayudaba, como todo el mundo en México puede hacerlo, vas a un ranchito y le pides permiso a la mamá que si te presta la hijita para trabajar contigo. Bueno, pues a veces son muchachitos y a veces son más grandes. En este caso, me tocó una señora que se llamaba Juanita y cuando lavábamos la ropa, ella la tendía y yo le decía, no, señora Juanita, por favor, tiéndame la ropa al revés porque aquí en este lugar el sol pega muy fuerte y se va a comer los colores de la ropa. Y me decía, ¿pero por qué? En mi ranchito nunca tendemos la ropa al revés. Pero señora Juanita, aquí sí le hacemos así. Ok, pasó el tiempo y la señora Juanita, bueno, volteaba la ropa al revés y la tendía. ¿Estaba yo sirviendo como su señor? Claro, porque estaba haciendo mi voluntad. Eso significa que es tu Señor, que estás haciendo la voluntad de Él. ¿Y cuál voluntad? La que viene aquí en su palabra. En su palabra está escrito todo lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Dios quiere que lo demostremos. Si nosotros decimos que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Señor, lo tenemos que demostrar. Ahí tiene que haber una evidencia por medio de nuestro comportamiento. Entonces, y solo entonces, otros podrán tener la certeza de que Él es nuestro amo, el Señor de nuestra vida. Si no, seremos de doble cara. ¿Cómo que dice que es su Salvador y su Señor, pero no se le nota? En todo lo que dice y todo lo que hace, no se le nota. No, 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 no. Nosotros no podemos hacer así. Nosotros tenemos que demostrarlo con la forma como hablamos, el tono, las respuestas que damos y que haya una evidencia de nuestro comportamiento. Solamente así. Ok, vamos a empezar a leer entonces el Salmo 78, versículo 1. ¿Por qué les hice toda esta explicación
del Salvador y el Señor? Bueno, porque ahorita vamos a ver a estos israelitas que acaban de ver milagros tremendos, como las 10 plagas que sucedieron en Egipto para que ellos pudieran salir de la esclavitud y todo lo que pasó después. Pasaron por el Mar Rojo, se abrieron las aguas y ellos pasaron en seco. Bueno, después de eso empezaron a reclamarle a Dios que querían comida y que querían cierta comida, que extrañaban lo que ellos habían comido allá en Egipto, los pepinos y todas las demás cosas, la carnita. Entonces, ellos empezaron a ponerse en una posición tan irreverente con nuestro Dios, que ahorita que leamos las cosas que le decían, bueno, a mí realmente sí que me dolió el corazón, porque qué forma tan irreverente de tratar. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces, vamos a ver qué es eso, qué significa eso de que escucha. Dice, escucha, o sea, pon tu oído cerca de mí, escucha. No, no, no nada más oír. Oír es una cosa que es inconsciente. Por ejemplo, yo ahorita estoy escuchando aquí que va pasando un avión, ¿sí? También estoy escuchando unos pajaritos y ese es oír, pero no estoy poniendo atención. El poner atención significa que yo activamente estoy escuchando porque quiero comprender lo que está diciendo ahí. O sea, entonces él le está diciendo, pon tu oído cerca de mí. ¿Quién es ese mí? ¿Quién es ese mí? Claro, claro, el Dios Todopoderoso. Dice, mi ley. ¿Qué es eso de ley? Las palabras o mandatos de mi boca. Muy bien, vamos al versículo 2. Dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. O sea, desde la eternidad, tiempos desde la eternidad. Yo hablaré en proverbios, hablaré cosas escondidas. ¿Qué es eso? ¿Por qué va a hablar en cosas así como escondidas o en proverbios? Esto significa, versículo 2, proverbios, o sea, cosas escondidas. Dice proverbios o cosas escondidas. En estos versículos, el Padre siempre nos va a estar diciendo una cosa y luego lo compara con otra. Una cosa y luego lo compara con otra. Como en este caso, compara los proverbios como cosas escondidas para la mente natural, para la mente que no es espiritual, pero, pero que nos dan, que nos son dadas a conocer por revelación espiritual. Si nosotros podemos ir conociendo de poco a poco las cosas espirituales que el Dios Padre puso aquí en su palabra, es porque hay una revelación espiritual. Hay personas que no entienden nada. Y por más de que les digamos y les digamos, están cerrados a la mente espiritual. Versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado, nos las contaron. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, dice, hemos oído. Como les había dicho, oído es una acción pasiva. Escuchamos porque nosotros fuimos privilegiados de tener un oído que escucha, pero entendido es una acción activa, es una actitud voluntaria de comprender. Ahí no es una acción pasiva, sino activa. Y el Padre nos está pidiendo que nosotros oigamos y escuchemos, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Yud-Heh-Vah-Heh y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjense bien, este salmo, una de las cosas que enfatiza muchísimo, si tú conoces la palabra de Dios, pásalo a las siguientes generaciones.
no te lo quedes. No, es una responsabilidad, es un mandato. Aquí en este salmo pasa a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en el versículo 7 cuál es el objetivo del salmo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice, perdón, dice que las alabanzas, aquí dice que para que le escuchemos las alabanzas, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yud-Heh-Vah-Heh, o el Padre Todopoderoso, o Adonai. Entonces, ¿qué significa esto de las alabanzas? En este salmo nos enfatiza que las alabanzas es hablar acerca de su potencia. ¿Cuál potencia? Pues claro, todas las maravillas que Él ha hecho, todos los milagros, todas las veces que Él estuvo al pendiente de nosotros en diferentes circunstancias y cómo Él nos ha sacado de tantas dificultades. Y siempre nosotros podemos estar levantando las manos al cielo, cantando sus maravillas, alabándolo y hablando acerca de su bondad para con nosotros. ¿Ok? ¿Qué nos dice Hechos 2:1-13? Vamos a Hechos 2:1-13. Le dejan ahí un papelito al Salmo 78 y vamos a Hechos. Hechos queda en el Nuevo Testamento, está despuesito de los evangelistas y dice Hechos 2:1-13. Dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? ¿Quiénes estaban sentados? Sí, los discípulos, los apóstoles. Estaban ahí en un cuarto especial orando y alabando, cuando de repente se les presentó el Espíritu Santo en forma, aquí dice que de una llamita. Bueno, eso fue lo que vio la persona y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, según los que estaban escuchando. ¿Cómo? Si tú eres de aquí, de allá y el otro es de allá, ¿cómo es posible que nosotros todos podamos entender lo que ellos dicen? Bueno, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Bueno, entonces dice, y de repente, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos o los apóstoles. Versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Son las cositas que se veían acá arriba. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban maravillados, decía, pero ¿cómo? Puedo entender perfectamente lo que están diciendo, pero otro que tiene otro idioma totalmente diferente también puede entender. Solamente el Padre puede hacer esos milagros. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? Acuérdense que en Galilea, que es la parte norte de Israel, es donde Jesucristo hizo la mayor parte de los milagros. Muchísimos milagros en Galilea. Y de ahí, de los alrededores de Galilea, donde estaban los pescadores, de ahí llamó a la mayoría de sus discípulos. 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9. ¿Cuáles lenguas? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y de Egipto y la región de África,
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes junto, tanto judíos como prosélitos. Fíjense, cuantísima gente iban a celebrar el Pentecostés. 50 días después de la, de la Pascua o Pesa. También, en el versículo 11 también había cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oímos hablar? ¿Qué les oímos hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué es eso de alabarle? ¿Qué es eso? Es exactamente lo que dice aquí, hablar acerca de su potencia, de sus maravillas, de todas las cosas que ha hecho, que nosotros decimos, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Solamente viene de ahí arriba. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Los apóstoles están llenos de mosto, o sea, están llenos de alcohol, o sea, que estaban borrachos. ¿Ok? Vámonos otra vez al Salmo 79, ya que quedamos bien afianzados de que alabarlo es contarle sus maravillas. ¿A quiénes? A los que nos rodean. Y aquí se enfatiza mucho a los niños. ¿No tienen niños? ¿No tienes hijos? Bueno, tus sobrinos. Bueno, tus primitos. Bueno, tus vecinos. Pero hay que hablar y hay que contar las maravillas de él. Muy bien, nos quedamos en el versículo 4 del Salmo 78. Versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí está otra vez otra énfasis de notificarla, de pasarla a los hijos. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, el objetivo, perdón, me adelanté. Dice, dice, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Acuérdense que aquí todos está haciendo paralelismos. O sea, ¿qué significa eso de testimonio? Sí, la ley de la Torah que él estableció, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a los que se levantarán, a, a los que se levantaran, lo cuenten a sus hijos. ¿Ok? Muy bien. Es un mandato, algo impresionante que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Ok? Tienen que ser solamente niños. No, también las personas adultas, las personas que no conocen todas estas cosas, personas adolescentes. Busquemos a quienes podemos platicar, aunque sea un toquecito cada día. Ahora sí vamos al versículo 7, donde está el versículo 7 y 8, está marcado cuál es el objetivo de este salmo, del Salmo 78. Vamos a ver, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Primer objetivo, que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. No se olviden de todo lo que Él ha hecho atrás, que guarden sus mandamientos, ese es otro objetivo, que guarden sus mandamientos, que guarden todo lo que Él ha escrito ahí. 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Tercer objetivo, que sean fieles a Dios. Muy bien, entonces dice el objetivo del versículo 7. El objetivo principal de este salmo está sintetizado en el versículo 7. Que pongan en Dios su confianza. ¿En vez de qué? En vez de su testarudez. Fueron testarudos. Ahorita vamos a ver en Éxodo cómo le hablan a Dios, exigiéndole cosas. Que pongan en Dios en confianza, no en ellos, no en su testarudez, en su rebeldía.
en su terquedad, no olvidando las obras de Dios. No podemos permitir que se olviden las maravillas, las, todos los milagros que ha hecho. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que guarden sus mandamientos. Muy bien. Entonces, hasta ahí hasta ahí termina el porqué de este salmo. En el versículo 9 vamos a empezar una especie de historia. Vamos a ver qué va a suceder en la historia. Dice, vamos a leer el versículo 9. Los hijos de Efraín eran arqueros armados y volvieron las espaldas en el día de la batalla. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. O sea, ¿qué es eso de arqueros? Bueno, pues eran hombres armados. Ujú. ¿Quién era Efraín? Vamos a ver quién era Efraín. Dice, versículo 8, contumaz. Esa palabrita de contumaz, no estamos muy acostumbrados a escucharla, pero significa incorregible, rebeldes. Estas personas que vamos a ver aquí hablándole de forma rebelde a nuestro Señor son contumaces. Son una generación que no dispuso, o sea, no preparó su corazón y no fue fiel. No, no prepararon su corazón, al contrario, le decían, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué nos traes aquí al desierto? Mira todo lo que hemos dejado allá atrás, toda la carnita, todos los vegetales, todas las comiditas ricas que teníamos allá. Uf, nunca se ponían a enfatizar en las cosas, en los milagros que había hecho nuestro Padre eterno. ¿Ok? Dice, los hijos de Efraín, ¿ok? Volvieron las espaldas a Dios. Confiaron en sus armas y no en Dios. Vamos a ver si recordamos quién era Efraín. Bueno, cuando David estaba reinando, las 12 tribus estaban reunidas. Era un solo reino. David reinaba aquí en Judá, en Jerusalén, y él era el rey de todo esto que era Israel. Pero llegó un momento que se murió David, después siguió reinando su hijo Salomón, pero cuando murió Salomón, el hijo de Salomón, que era el que iba a seguir, no supo manejar la situación, no supo, había inconformidades, entonces los que estaban acá en el norte dijeron, bueno, ok, si tú no nos vas a ayudar a que sean menos los impuestos, porque es mucho lo que pagamos. Entonces Jeroboam, que era un líder de acá de la parte norte, era de Efraín, Efraín no estaba por aquí, dijo, entonces nos separamos. Y fue cuando el reino se dividió en dos, la parte norte y la parte sur. La parte norte se llamó Israel o Efraín y la parte sur se llamó Judá o también se llamó Jacob, también le dicen Jacob, pero lo que más se usa es Judá e Israel o Efraín. Entonces, estos, estos de Efraín que vivían por aquí son los que dice que eran arqueros y volvieron la espalda a Dios y se pusieron a confiar en sus armas. No, acuérdense que la palabra de Dios dice, no es con ejército ni con fuerza, es por mi espíritu, es por mi espíritu y todas las batallas que los israelitas pasaron y que ellos tenían esa firme palabra en su boca y en su mente y en su corazón, diciendo, no es por nuestro ejército, no es por el número de caballos, no es por el número de carretas que tengamos, es por su espíritu. Y ellos ganaron bastantes batallas. Muy bien, ahora vamos a continuar. Versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. No guardaron el pacto de Dios. ¿Cuál pacto? Su voluntad, el pacto de Dios, su voluntad, dice. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sus ordenanzas. Todo lo que Él les ordenó en el monte
Sinaí, que es por el camino que venían desde Egipto hasta la tierra prometida. Mm, No, no quisieron guardar nada. Es más, ellos fueron capaces de hacer un becerro de oro y adorarlo y decir que él iba a ser su Dios y se olvidaron del otro Dios. Bueno, todos ellos no entraron a la tierra prometida. No entraron. Solamente dos de todos esos que salieron de Egipto entraron. Solamente dos. ¿Sí? Uno se llamaba Yeshua, Josué. Se llamaba Josué. Y el otro se llamaba Caleb. Josué sí era israelita, pero Caleb no. Era de los que dijeron ahí en Egipto, oye, pues este Dios ha hecho muchos milagros, demasiados, pues a lo mejor tiene razón, vámonos. Y Caleb se fue, pero no solamente le creyó de labios para, de dientes para afuera, no, le creyó en su corazón. Y lo podemos ver en toda su vida. Él fue fiel al Padre, toda su vida hasta que murió. Vamos a ver el versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras, se olvidaron, pecaron y anduvieron rebeldes en sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cuáles maravillas? ¿Cuáles? Todos los milagros de las 7 plagas allá en Egipto. Pasar por el mar rojo abierto y ellos ahí van caminando y hasta que terminó de pasar el último israelita, Dios ordenó que se cerrara ese vallado de agua y ahí quedaron todo el ejército del faraón. Y desde entonces Egipto nunca ha sido el mismo. Ok, muy bien. Dice, versículo 11, se olvidaron de sus obras. ¿Qué es eso de sus obras? De sus maravillas, de todo lo que había hecho por ellos, de cómo los alimentó en el desierto. Y dice la palabra de Dios, y ni siquiera sus sandalias se estropearon, ni sus ropas, después de andar en el desierto por 40 años. ¿Cuándo fue esto? Cuando anduvieron haciendo lo mismo que el mundo. Todos esos que salieron de Egipto y se la pasaron rebeldes con la mano levantada ante el Dios Todopoderoso, ellos ahí quedaron en la arena del desierto. Ahí quedaron. Solamente entraron dos, Josué y Caleb. Vamos a ver Romanos 8:7. Le ponemos ahí un papelito al Salmo 78. Vamos a Romanos. Hace ratito vimos Hechos, ¿verdad? Ahora es un poquito más adelante, Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios porque son carnales. Otra vez, por cuanto los designios de la carne, que eran todos estos que se levantaban en contra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, no está dentro de su posibilidad, no pueden. ¿Por qué? Porque no han sido fieles, no han querido ser fieles. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas. ¿Cuáles maravillas? Sí, todos los milagros. Y por todo eso hay que darle alabanza al Padre. Pues ¿no les parece a ustedes una maravilla que nosotros estemos aquí en sábado, donde generalmente antes andábamos allá por el centro comercial buscando a ver qué comprar? ¿No les parece una maravilla que nosotros, nuestro ser, ha sido transformado
por su palabra. Y nuestro ser está dispuesto a caminar por donde vayamos caminando, demostrando que Él es nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Haciendo las cosas, diciendo las cosas como Él. Entonces, versículo 11 dice que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas. ¿Cuándo? Cuando anduvieron haciendo lo mismo que el mundo. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo de Moisés en el Mar Rojo, que creo que se llama Akiva, el lugar exactamente por donde pasaron, que es una especie de estrecho. Bueno, entonces dice que, que Dios hizo estas olas o estas murallas como un montón, como si fuera una montaña de agua. ¿Sí? Pero ellos pasaron en seco aquí, pasaron en seco. ¿Cómo es posible que a estas personas, estos israelitas, que murieron en el desierto, que murieron comidas sus carnes por las aves, por los buitres, cómo es posible que se les Ujú. olvidaron esas maravillas? También dice que ellos estaban guiados por una columna de fuego en el desierto. Y acá atrás podemos ver el monte Sinaí. Bueno, ¿cómo es posible que se les haya olvidado que Dios puso esta columna de fuego? ¿Por qué de noche era una columna de fuego y de día era una columna de nube? Bueno, pues en el desierto sí, a veces se pone muy frío y este fuego les servía mucho a ellos para calentarse. Y ellos iban siguiendo a la nube, se movían, levantaban todas sus tienditas de campaña y sus pertenencias de acuerdo a cómo se movía la nube, sus maravillas. Y ellos no fueron capaces de apreciar, de alabarlo por sus maravillas. Aquí tenemos otro ejemplo, la nube perdón, la columna de nube que los guiaba para dónde tenían que irse de día. Esa columna de nube muchas veces sirvió como una especie de barrera para que el enemigo no los alcanzara. Y esa columna de nube, pues en el desierto hace calorcito y a ellos les provocaba algo refrescante. También vamos a ver que aquí habla acerca de cuando Moisés golpeó la roca para que saliera agua porque ellos estaban muertos de sed después de un buen rato de estar caminando. Y dice que el agua que salió de la roca parecían ríos de agua. Bueno, ¿cómo es posible que a estas personas se les pudo olvidar estos milagros? ¿Cómo puede salir de una roca agua? Solamente por el poder de Dios. Y también cuando ellos dijeron, tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? Ya se nos acabó la comida que trajimos de Egipto. Bueno, Dios les dijo, yo les mandaré el maná del cielo. Y el maná caía del cielo y ellos lo recogían. Era una como semillita y luego la molían y de ahí hacían panecitos. Pero se veía como blancuzca, pero dice que sabía muy delicioso. Bueno, de ahí estuvieron comiendo, pero llegó un momento en que dijeron, ¿y qué? ¿Todos los días vamos a estar comiendo esto? Pero si nosotros estamos acostumbrados a diferentes cosas. También queremos carnita. Bueno, Dios los escuchó en su misericordia y les mandó los, ¿cómo se llaman estas avecitas? Los Codornices. codornices. Les mandó las codornices y milagrosamente las codornices volaron muy bajito de tal manera que ellos los podían alcanzar y comieron tantas codornices que todavía dice la palabra, que tenían la carne todavía entre sus dientes cuando ellos estaban ya viendo algo más. Muy bien, vamos a continuar aquí. Dice,
Esto es lo que vimos en fotos. Dice, versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas. En tierra de Egipto, en el campo de Zoán. O sea, en el campo de Zoán es donde estaban ellos y ahí en ese campo se llevaron a cabo las maravillas, 10 plagas. Versículo 3. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas en un montón, detuvo las aguas en un montón. Alguien tiene el micrófono abierto. Ok. Entonces, dice, dividió el mar y las hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, o sea, como una pared aquí y otra pared acá de agua que parecían dos montañas ahí. 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Acuérdense lo que vimos para la temperatura. En todas las cosas pensó él. No hubo nada que se le perdiera que se le escapara de su provisión. 15. Hendió las aguas. Hendió significa partió. Partió las aguas en el desierto y les dio de beber como en grandes abismos. O sea, salió bastante agua de ahí que parecía que venían de un abismo. 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, fíjense bien. No nomás un charquito ahí, un laguito, no, 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 como ríos. Se estaban pidiendo agua y ellos tuvieron oportunidad de almacenar bastante. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron. Si nos cuesta si nos cuesta trabajo entender esta palabra, tentaron, dudaron, pues dudaron o tentaron de Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios, diciendo, ¿acaso podrá poner mesa en el desierto? ¿Ustedes qué creen? Les dijeron a los demás. ¿Ustedes creen que este Dios será capaz de poner mesa, o sea, de darnos de comer en el desierto? Pero lo decían como dudando. Después de haber visto tremendos milagros, ahora dudan que Él les va a dar de comer. No, no dudemos, nunca, siempre ser fieles y confiar en Él porque nosotros lo conocemos de sus maravillas y lo alabamos por todas las veces que nos se ha mostrado ante nosotros con tantas peticiones y tantas, con la forma como nos contesta. Gracias, Padre. Dice, he aquí, 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan? Fíjense con qué este, rebeldía le están preguntando. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Y podrá darnos pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, ¿nos dará carne? ¿Será capaz de darnos carne? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué significa que se indignó? Sí, se enojó, se molestó, porque ellos están dudando de su capacidad. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Acuérdense que es una combinación, Jacob, Israel, es el mismo pueblo. 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué les parece? No confiaron, no habían creído a Dios y no confiaron en su salvación. Ok, vamos a continuar. Dice, de los versículos que leímos del 18 al 22, dice que ellos tentaron o dudaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Vamos a ver qué dice, cómo lo dijeron ellos, con qué palabras. Lo vamos a ver en Éxodo 16 del 1 al 9. Éxodo, acuérdense,
es el segundo libro de la Biblia. El segundo libro de la Biblia, y nos vamos a ir al capítulo 16, del 1 al 9. Dice, dice el título debe decir Dios da el maná. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, todos los que habían salido de Egipto, que antes eran esclavos y ahora son libres de la esclavitud, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya empezó la murmuración, pero murmuraban en contra de Moisés y Aarón. Pero ¿quién es el que está al liderazgo de ellos? Es Dios, o sea que están murmurando contra él. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y empezaron, oye Moisés y Aarón, acuérdense que Aarón era el hermano de Moisés. Y después, cuando va a pasar el tiempo, nos vamos a dar cuenta que Aarón se convirtió en el sumo sacerdote por elección de Dios. Muy bien, entonces dice, nos estás matando de hambre. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor no nos hubiéramos muerto allá, nos hubiéramos dejado, allá teníamos ollas de comida, pan y carne, y mira aquí cómo estamos. Versículo 4. Y Adonai o el Padre dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Solamente podían recoger el maná de lo que ellos iban a comer por ese día. Si lo dejaban para el siguiente día, se agusanaba. ¿Y qué quería comprobar él? Que ellos confiaran que al siguiente día iba a llover otra vez maná. 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, en el sexto día, que en aquel entonces era el viernes, tenían que recoger doble para que en sábado en el día de reposo no salieran a recoger. Entonces, y ahí no se agusanaba la comida que habían guardado para el siguiente día. Solamente Dios puede hacer eso. 16. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Adonai Dios os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Padre, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yud-Heh-Vah-Heh, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, el Padre Dios os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Dios ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Padre eterno, todopoderoso. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones y les va a complacer. ¿Con qué? Con el pan, con la carne que tanto pedís. Bueno, vamos a ver cómo se comportan ahora en Números 11 del 1 al 20. Números es el siguiente número, perdón, el siguiente libro después de Éxodos. Entonces, Números 11 del 1 al 20. Pongan mucha atención, porque el salmista Asaf nos enfatiza de que estos eran una generación contumaz, rebelde, imposible de componerse. Dice,
Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Padre y lo oyó Dios y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Adonai y consumió uno de los extremos del campamento. Se dieron cuenta que el padre estaba molesto, enojado, y entonces consumió una parte del campamento. ¿Cuál campamento? Sí, acuérdense que ellos estaban en tienditas de campaña alrededor del tabernáculo. Bueno, una parte del campamento se consumió en uno de los extremos. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Dios se encendió en ellos. 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Ay, estas gentes no aprendieron nunca. ¿Quién nos diera de comer carne? Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros. O sea, los puerros es lo mismo que si ustedes dicen mm, el poro. El poro, o aquí Ajo porro, el porro, ujú, y aquí ajo les porro. ajo porro, ok. Pero aquí le dicen leeks, ok. Los puerros, las cebollas y los ajos, uy, recuerdan todas esas delicias. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ya estamos hartos del maná, le están diciendo a Moisés y Aarón, pero en realidad, dice Moisés y Aarón, ¿y nosotros qué? Si nosotros, ustedes contra quienes se están quejando es contra Dios. Ok, 7. Y era el maná como semilla de culantro, o sea, esas bolitas que nosotros compramos como semilla de cilantro, y su calor, perdón, su color como color de belio, o sea, como cremita blancuzco. 8. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molían en los molinos o lo majaban en los molino y lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. 9. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, sobre el rocío. 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Dios se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés. Estaban allá afuera de sus tiendas de campaña, chille, chille, siempre quejándose por todo. Y dijo Moisés, a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué me he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ay, como que Moisés se cansó de todos ellos, de que siempre estaban quejándose y le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo hallé gracia ante ti? ¿Por qué me escogiste a mí para hacer este trabajo? Todo este pueblo que está sobre mí, ya no podía más Moisés. Versículo 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿Acaso yo, dice Moisés, yo lo engendré este pueblo? 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo el pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Ay, Moisés, Moisés, no pierdas la fe. No pierdas la fe, Moisés. Es un Padre todopoderoso el que tenemos nosotros. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. O sea, ya estaba medio cansado, Moisés, de todo el pueblo, quéjese y quéjese siempre. 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. O sea, ya Moisés está pidiendo ser muerto, de tan cansado que está. 16. Entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel
que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen conmigo. Y yo descenderé y habitaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti, porque y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces Dios le da un alivio a Moisés y dice, junta a 70 hombres que sean respetuosos, dignos, fieles, y ellos te ayudarán a llevar la carga. 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dios pues os dará carne y comeréis. 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Dios que está en medio de vosotros, estáis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¡Wow! De veras, el Padre Todopoderoso ha sido paciente con este pueblo, pero va a llegar el momento que ya no va a tener más paciencia. Y nosotros sabemos en qué termina la historia. No entran a la tierra prometida. De todo ese grupo que salió de Egipto, solo dos, más Moisés y su familia. Muy bien, vamos a buscar Hebreos 3:14. Hebreos 3:14 está en el Nuevo Testamento, casi al final, casi pegadito con Apocalipsis. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14 al 19. Dice, dice, Hebreos 3:14 al 19, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál provocación? Sí, lo que estamos hablando ahorita, de cómo ellos se rebelaron contra Dios. Y ahora darnos pan, y ahora darnos carne, y ahora darnos agua, y siempre repelando que les faltaba el ajo y la cebolla y los puerros y que les faltaban los pepinos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como esa rebeldía. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿Quiénes? Todos esos que murieron ahí en el desierto, que no quisieron confiar en él. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años estuvo disgustado con ellos. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ujú. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿Cuál reposo? En la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ujú. Esto está escrito en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Vamos a buscar ahora Judas. Judas está, es un libro antes de Apocalipsis y Judas solamente tiene un capítulo, así es que vamos a leer el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruidos.
incredulidad, rebeldía, falta de reverencia, después de haber visto todas las maravillas, que nosotros no nos encontramos nunca en esta situación, nunca, de no reconocer todo lo que Él ha hecho en nosotros. Desde la mañana a levantar, sí, agradecerle al Padre, un nuevo día, un nuevo poder pararnos y caminar con nuestros propios pies, una nueva posibilidad para sonreír y una nueva posibilidad para mostrar quién es Él, ¿sí? Eso es lo que Él quiere que hagamos. Este salmo está basado, habla, habla a los de las siguientes generaciones acerca de mis maravillas, para que no se les olvide quién soy yo, que no dejen de confiar en mí y para que no se olviden de mis mandamientos. ¿Qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de este salmo? Acuérdense que estos salmos que se llaman masquil, anteriormente vimos otros salmos que son salmos de oración. Estaba los salmistas pidiendo algo a Dios. En estos salmos de masquil, masquil está en hebreo y significa que dejan un aprendizaje, una instrucción. ¿Qué aprendemos de este salmo? Los israelitas actuaban a su conveniencia. Se acordaban de Dios solo si estaban a punto de morir. Cuando vieron que una parte del campamento empezó a estar en llamas, ¡ah! No, 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 Moisés, nosotros no queremos morirnos, nosotros queremos vivir. Por favor, dile que apague eso, que apague esas llamas. Nosotros continuaremos creyendo en él, pero lo decían de dientes para afuera. Cuenta la historia a los hijos o a los niños o a los sobrinos o a los primitos o a los vecinitos sin maquillar. O sea, nosotros aquí en la palabra de Dios vamos a ver muchas historias donde los héroes de la Biblia se van a equivocar. ¿Que no acabamos de ver a Moisés diciéndole a Dios, yo aquí ya dejo todo? No entiendo por qué me escogiste, porque hallé gracia ante tus ojos. Ya no puedo más. Yo aquí dejo todo. Moisés, el perfecto Moisés que estaba lleno de su espíritu y que había visto todas las maravillas y las alabanzas y que había pasado como líder de todos los israelitas. Está a punto de claudicar, ya no puede más. Pero Dios tuvo misericordia de él y le puso 70 hombres que fueran fieles para estar ayudando. ¿Sí? Moisés, el perfecto Moisés, el fuerte Moisés, él estuvo a punto de claudicar. ¿Sí? Y el Padre no quiere que nosotros dejemos de contar esas historias. Los líderes, los héroes de la Biblia también tuvieron sus errores, pero lo más importante es que no se quedaron ahí, pidieron perdón y continuaron, pidieron fuerzas del cielo para continuar con su labor que Dios les había dado. Reconocer que sus maravillas son nuevas cada mañana. Todas sus maravillas son nuevas cada mañana. Y Él nos concede cosas más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos protege de tantas cosas. A veces estamos a punto de caer en un accidente o en una barranca, no sabemos. Y Él nos protege de una manera o de otra. Y podemos decir nosotros, "Sí, no me di cuenta, pero estuve a punto de morir". Claro, sus maravillas son nuevas cada mañana. Debemos conducirnos como hijos del amo y Señor. Sí, Él es nuestro amo y Señor. Y Colosenses nos dice cómo podemos conducirnos. Vamos a buscar Colosenses. Está en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento y está cerquita de Hebreos, ahí donde estábamos. ¿Sí? Dice
capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que conducirnos? ¿De qué tenemos que estar vestidos para demostrarle a los que nos ven, para demostrarles a los que nos tratan que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿De qué tenemos que estar vestidos? Colosenses 3, del 12 al 14 nos dice cómo tenemos qué vestidura tenemos que tener encima. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahorita es el momento para hablar con Oti porque está en camino a comer con los niños, mi amor. Bueno, bien. Estoy en la clase, va. Daisy, Bien. el micrófono. Ay, Ya perdón, Maimita, disculpa. vamos a terminar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Ahí tenemos un vestido de entrañable, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, con esto terminamos la primera parte del Salmo 78. Continuaremos, si Dios nos permite, el siguiente sábado para terminar el Salmo y vamos a continuar viendo qué pasó con estos rebeldes con Tomás. Estaban siempre furiosos ante Dios. Vamos a orar para ponerle pausa y continuar. Acuérdense si tienen preguntas, si tienen testimonios, si tienen algo que aportar, lo podemos hacer ahorita que pongamos la pausa. Gracias te damos, Señor Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y tú nos permites, Señor, ver los errores y las deficiencias de las personas que estaban también en el liderazgo y que anhelaban hacer tu voluntad, pero también se cansaban y necesitaban de una fuerza especial que viniera del cielo de parte tuya. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a que tenemos que tener vestidos para poder enseñarles y demostrarles a otros que tú eres nuestro Señor, nuestro amo, y a ti obedecemos. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal, como siempre lo haces, a nosotros y a nuestra familia. Permite, Padre Santo, que nunca nos apartemos de tu camino. Y si tú ves que nos vamos apartando, agarra una chancla y danos para que nos enderecemos en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén.